Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Hoy vamos a analizar el Nasdaq y los valores más importantes de él. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que el Nasdaq es un índice bajista, es actualmente el índice más bajista de todas las bolsas y contrasta con que era el índice más alcista de todos durante muchos años, ¿no? Eso es lo que vemos que ocurre. Bueno, había una subida muy grande desde el fin de la pandemia. Estamos hablando de que niveles que llegamos a los 6.850, pues bueno, pues llegamos a alcanzar ni más ni menos que, a ver, segundito, llegamos a alcanzar, a ver si aquí nos deja, bueno, aquí tenemos los 16.729, ¿no? Entonces, bueno, pues este es una subida de casi 1.000 puntos, de 600, eso es una subida pues superior al 100%, evidentemente. Y de aquí, pues bueno, cuando ocurre esto, en algún momento llega una corrección, y esa corrección muchas veces tiene unos parámetros de Fibonacci, es decir, que esta corrección normalmente se para entre el 50 y el 61,8%. Y estamos ahí, ¿no? O sea, realmente estamos ahora aquí llegamos a la zona del 50%, rebotamos con fuerza, pero la caída de los últimos 3 días es absolutamente espectacular, sobre todo porque se ha producido con estos gaps, ¿no? Con estos estos agujeros, ¿no? De repente, aquí sale ya cayendo con un gap, y luego continúa cayendo, aquí sale con gap y luego continúa cayendo. Bien, esto lo que hace es que sorprende mucho a los inversores porque no les da tampoco mucho margen de acción y hace que las caídas sean muy violentas, y encima pierde los mínimos que marcó aquí en esta primera caída en los 11.467. Bien, pues esa va a ser un poco la clave, ¿no? Hoy parece que los futuros vienen con subidas y bueno, pues podemos decir que la recuperación de los máximos de ayer, que serían los 11.568, que supondría una recuperación también de este soporte, sería una buena noticia. A mí no me extrañaría, ahora que hay muchísimo pesimismo en los mercados, que de repente viniera una subida fuerte también, ¿eh? Pensemos que el Nasdaq en teoría ha corregido lo que tenía que corregir. Y yo creo que si viéramos, pues eso, señales positivas desde estas zonas, desde estos niveles, pues creo que deberíamos hacerles caso. Desde luego las caídas en el corto plazo, pues no auguran nada bueno, el aspecto no es nada bueno, pero hay que pensar que es el Nasdaq, ¿no? Y el Nasdaq es un índice extraordinariamente alcista y en algún momento volverá a tener subidas muy fuertes. Este trío de caídas tan fuertes desde luego es muy feo. Desde el 13.000 prácticamente hemos caído hasta casi el 11.000, así de golpe. Llevamos un 30% de caída en el año prácticamente. Y bueno, pues a corto plazo la situación está peligrosa porque puede continuar cayendo, pero en el medio plazo es muy importante vigilar este nivel, ¿no? Yo creo que hasta que no perdiéramos esta zona de 10.595, 10.600 básicamente, esta zona es la clave. Si fuéramos capaces de aguantar esa zona, desde aquí tenemos que pensar que esto es una corrección para seguir subiendo. ¿Qué pasaría si perdiéramos estos niveles, ¿no? Pues si perdíamos los niveles de 10.595, realmente es donde vendría el peligro de verdad. Y bueno, pues ahí habría que pensar que la probabilidad de caer hasta el inicio del movimiento sería grande, ¿no? O sea, una caída adicional muy, muy fuerte. Yo sigo pensando que a día de hoy todavía lo más probable es un giro al alza. Pero no es para nada seguro, ¿no? Así que bueno, de momento yo lo que haría es buscar señales positivas. Sería una señal muy positiva la superación de los máximos de ayer. Bien, vamos a ver valores, ¿no?
Por valores lo que vemos es que muchos valores fuertes, aquí habían dado una señal positiva, ¿no? Haciendo una especie de doble techo, de doble suelo y tal. Y a partir de ahí esta caída, pues un poco hace que nos asuste este movimiento. En teoría, en pura teoría, aquí cuando hace un doble suelo, estos mínimos ya no los debería de perder. Y de momento no los ha perdido, ¿eh? En el caso de Amazon se ha quedado ahí, en el mismo nivel. Ayer, de hecho, hubo aquí una señal, una especie de doji, que se llama, ¿no? Que abre y cierra al mismo sitio, tiene movimiento al alza, a la baja, se queda un poco en medio. Y lo que nos dice es que si superara los máximos de ayer en los 106,54, nos daría señal de compra. Es decir, que en la mayoría de los casos del Nasdaq, sería una muy buena señal de compra que se superaran los máximos que se marcaron ayer. Entonces este sería el caso de Amazon. Si vemos Apple, bueno, Apple aquí realmente intentó superar este nivel y no acabó de poder. Es verdad que aquí la zona de 150 es una zona muy importante, que primero era soporte y aquí se ha convertido en resistencia. Y ahora desde aquí, pues bueno, pues ha caído hasta esta zona, ¿no? Hasta la zona de los 132,6 y ayer perdió los mínimos. Aquí estaba 132,6 y ayer los perdió, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que estamos en una situación en la que se pierde un soporte por poco y si lo recupera con fuerza, el stop claramente hay que ponerlo por debajo de esos mínimos, ¿no? De los 131,44. Así que bueno, en el caso de Apple hay que estar también pendiente porque si tiene una señal positiva se podría comprar con un stop por debajo de este nivel 131,20 aproximadamente. Bien, en el caso de Google, bueno, pues Google, bien, ha caído también con fuerza, pero no ha perdido los mínimos, anteriores y se le ve un poco más de fuerza, ¿no? Que a los otros. La caída es fuerte, pero al no perder estos mínimos y quedarse lejos de estos mínimos, bueno, podría perfectamente desde aquí girarse al alza. Y bueno, Microsoft. Bueno, Microsoft es parecido a Apple, que perdió un nivel importante, ha intentado recuperarlo, no ha podido y continúa cayendo. Pero tenemos también aquí una zona que también deberíamos vigilar, que serían los 246,90, que son los mínimos que marcó. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque si fuera capaz de superar los máximos de ayer, que son los 249, como además de recuperar máximos de ayer, recuperaría este nivel, ahí sí que también tendríamos una señal muy positiva. En el caso de Microsoft se puede perfectamente comprar si supera esos 249,02 y el stop habría que ponerlo por debajo de los mínimos de 241,53. Esa es otra posible operación que podemos hacer en el Nasdaq con el riesgo controlado, ¿no? Que eso al final es importante. Bueno, Netflix. Bien, Netflix ha vuelto a caer, aquí lo hacía bien, se puso por encima de la media de 10, pero aquí ya vinieron las caídas. Y en Netflix lo que vemos es que de momento ha aguantado los mínimos anteriores, que eran estos 162,71. Bueno, aquí tenemos que pensar que para mí Netflix es uno de los valores. O sea, si me dijeran tienes que comprar un valor y dejarlo a 2 años vista, ahora mismo en Nasdaq, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que me quedaría con Netflix, porque creo que está infravalorado, que la caída que aquí se pasó de subir y ahora se ha pasado de bajar. Y creo que toda esta zona de aquí va a ser una zona de vaivenes en la que se va a poder hacer mucho negocio comprando cuando cae y luego vendiendo cuando sube. De hecho, yo esta la tengo en cartera y creo que va a dar mucho juego y al final va a acabar por romper al alza y hacerlo bien, ¿eh? Entonces Netflix es uno de estos valores que ahora la zona aquí de 262,70 pues podría perderlo y recuperarlo, que sería un buen momento para comprar a lo mejor. Pero bueno, sin duda es un valor bajista claramente, pero estar tan alejado de la media 200 y habiendo caído tantísimo, pues tiene la posibilidad de caídas mucho más grandes, por decirlo así, es más pequeña que en otros valores. Bueno, Tesla. Tesla es un valor bajista, claramente. Tiene aquí un soporte muy claro en la zona 580. Y aquí marcó otro soporte
aquí en esta zona de los 625. Bien, ya sabéis que a mí me gusta mucho el hecho de perder un soporte y recuperarlo, porque normalmente es un fallo bajista. En este caso no se ha producido aún, no ha llegado a caer y bueno, no nos da una señal de compra clara, ¿no? En ningún momento Tesla, pero habría que vigilar esa zona, ¿no? Esta zona de aquí, este rango, si perdiera recuperara o algo así. Bien, el caso de AMD. AMD es uno de los valores que ha sido más fuertes en la bolsa americana durante muchísimo tiempo y que en los recortes, en teoría, pues suele ser un buen momento de compra. Bueno, la caída ha sido muy fuerte, es verdad que tiene mucha volatilidad este valor, pero también es verdad que no ha llegado a la zona de mínimos, ¿no? Esta zona de aquí, de los 84, es la zona de soportes importantes. Y aquí, bueno, pues en algún momento desde aquí podría girarse. Aquí es verdad que tenía un mínimo en la zona de los 89,52, ¿no? Que posiblemente nos pueda servir como referencia. Es decir, si ahora recuperara los 89,5, pues podría ser bueno. En concreto, como ayer marcó un 92,03, pues bueno, si superara los 92, claramente mejoraría mucho el aspecto. Nvidia es otro de estos valores que la verdad es que ha caído mucho ahora también y muy violentamente. Lleva una caída muy fuerte desde los máximos, pero es un valor extremadamente alcista, ¿no? De largo plazo. Entonces, bueno, ahora está aquí en la zona justo de soporte también. Aquí vemos estos mínimos. Y aquí, pues bueno, podría ser una muy buena señal de compra si recuperara estos máximos de 163,12. Los máximos que marcó ayer, ¿no? Esa sería una buena señal de compra. Hay que pensar que estos valores tienen mucha volatilidad, pero también luego cuando suben con mucha fuerza, ¿no? Porque aquí fijaros que han pasado en este rebote, vino directamente de 158 prácticamente a 196, ¿eh? Estamos hablando de una subida muy fuerte, de más de un 20% en cuestión de poco tiempo. Así que bueno, eso también es importante. Bueno, PayPal, sabéis que es uno de los valores que a mí menos me gusta, a pesar de que ha caído muchísimo. De los que han caído muchísimo es de los que menos me gusta, por un motivo, y es porque se ha comido prácticamente toda la subida desde la pandemia, ¿no? Y eso suele ser una mala señal. Es verdad que está ahí en zona de soportes, luchando, pero le veo mucha debilidad, a este valor en concreto. De hecho, aquí tiene su último soporte en esta zona de aquí, en los 71,83. Y bueno, pues quizá, ¿no? Si lo perdiera, recuperara, pues podría ser algo interesante, pero ya os digo que no es uno de mis favoritos en la bolsa americana por la debilidad que le veo. Este sí que es uno de mis favoritos, Monster. A ver, es uno de mis favoritos por lo que es la empresa, ¿eh? O sea, mira, la empresa Monster me parece que está muy bien gestionada y me gusta mucho la política que tiene de, pues eso, de amortizar acciones en vez de pagar dividendos, que hace que cada vez las acciones valgan más. ¿Qué pasa? Que en el corto plazo pues ha roto la tendencia alcista, como vemos aquí, y se ha desplomado un poco. Y se ha puesto por debajo de la media 200. Bueno, es uno de estos valores que aquí demostró mucha fuerza, pero ahora ha sucumbido también. Y ahora pues podría dar alguna señal positiva. Aquí vemos un soporte que marcó el otro día en los 85,14 y el máximo de ayer fueron 85,96. Lo que quiere decir que si superara los 86, técnicamente daría una pequeña señal de compra. Luego tenemos aquí a Zoom, que es otro de los valores que a mí no me gusta, de los que ha caído mucho. Es verdad que me gusta más que PayPal, pero mucho menos que Netflix. Y bueno, aquí habría que ver referencias. Esta referencia es bastante importante, la zona de 94,5. Y ni siquiera ha caído ahí de momento, pero ha perdido la media de 10. Bueno, realmente aquí debería superar este nivel, los 127,37, para romper la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Porque este nivel de aquí, bueno, podríamos decir que podría ser otro nivel, pero el más claro es el otro, ¿no? Los 110 prácticamente, que aquí sí que superó. Pero realmente este es el nivel clave. Bueno, a ver, yo sí que creo que Zoom podía tener algún movimiento interesante, porque la caída de 600 a 100 pues es un poco
muy fuerte, claro, y prácticamente vuelve al inicio del movimiento cuando todavía ya nadie ni conocía Zoom, ¿no? Cuando empezó con el tema de la pandemia. Ahora es verdad que Zoom es mucho más conocido que antes y se utiliza mucho más que antes, entonces en teoría estos niveles deberían ser buenos de compra. Pero ya digo que tengo mis reservas. Aquí parece que está haciendo un suelo, ¿eh? Las cosas como son, tiene toda la pinta. Y bueno, por último hemos añadido a esta lista a Micron, porque Micron es uno de los valores que ha tenido movimientos últimamente muy interesantes, muy alcistas. Aquí se puso en máximo histórico. Y aquí es verdad que no me gustó nada la pérdida de este nivel, ¿no? Porque es un doble techo, un doble techo que la pérdida es muy peligrosa, ¿no? La zona de los 66. Además ha sido perderlo y desplomarse ahí de una manera muy fuerte. Realmente es un valor peligroso, pero luego tiene unos rebotes también fantásticos. Entonces en las caídas muy violentas, cuando se separa de la media de 10, se puede asumir un riesgo y buscar alguna compra, pero este sí que es de los valores que hay que poner compras muy alejadas. Y si nos pilla algún momento, pues le ganaremos un 5, un 7, un 8%, así como con rapidez. Pero técnicamente es verdad que la pérdida de este nivel le confiere un aspecto bastante peligroso, de caídas bastante más fuertes. Bueno, pues estos son un poco los seleccionados en el Nasdaq. Ya sabéis la situación como está. Yo creo que la situación es muy peligrosa, es muy delicada, pero tengo una esperanza de que esta zona de aquí, entre este nivel y este nivel, detenga las caídas y desde ahí no solamente haya un rebote fuerte, sino que incluso podría haber un cambio de tendencia. Fijaros lo que os digo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo día a día, iremos viendo cada momento. De momento es verdad que después de estas caídas, estos 3 días tan fuertes, posiblemente venga un rebote. Y bueno, de la fortaleza ese rebote va a depender un poco todo, ¿no? Porque hoy podríamos empezar rebotando y acabar mal. Y eso sería una señal bastante fea, ¿eh? Bastante fea. Así que, bueno, pues esta es la situación.